14:30 en punto, día lunes, comenzando la semana con un día lindo, limpio, lleno de energía. Comenzamos un nuevo programa, bienvenidos a Vivir Bien. Muy buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Alexandra. El martes de la semana pasada, bueno, y buenas tardes a todos ustedes. El martes de la semana pasada tuvimos unos invitados muy especiales en el programa que nos vinieron a conversar del caldo de huesos, pero su historia fue tan conmovedora que se quedó pendiente lo del caldo de huesos. Ellos son Rodrigo Pizarro y Fran Larraín, y eso se debe a que cuando... Bienvenidos, por favor. Gracias. Eso se debe a que cuando vinieron al programa nos enteramos de que ella había padecido un cáncer ya hace un año y empezaron a relatar su historia, y la verdad todos quedamos atrapados realmente en la historia porque es muy conmovedora. ¿Qué pasó ahí antes de entrar en materia? Porque hoy sí que les prometemos que vamos al caldo de huesos y todos sus beneficios. Porque de verdad tú dejaste todo. Voy a entrar así como finito, tú dejaste todo, incluso el trabajo, para ponerte a investigar qué es esto del caldo de huesos y cómo la podía ayudar a ella en sanar el cáncer. O sea, más que dejar todo, hubo un cambio de prioridades. O sea, no es que yo haya dejado mi trabajo por hacer esto. Cuando cambió las prioridades y nos dejamos mutuamente el trabajo a mí y yo a él. Y eventualmente... Eso es súper bonito, ¿eh? Nos dejamos mutuamente, qué lindo. Es súper bonito. Es distinto, es distinto. Bueno, y ahí empezamos a investigar, como dices tú, el tema de buscar alimentación, en fondo no solamente el caldo de hueso, sino que buscar cosas que pudieran fortalecer, ¿cierto? Todo el proceso que venía para Francisca. Todas las cosas malas que tiene, obviamente la quimio es muy invasiva, es eficiente, ¿cierto? Para destruir lo que se quiere atacar, por lo menos el cáncer que tenía la Fran. Pero también tiene un montón de daño colateral, y para eso hay que estar bien preparado, y con eso nos asesoramos con nuestro nutricionista, que es la María Paz Calvo, y ella nos dio, entre un montón de otras cosas, que son las vitaminas, fortalecimiento de vitaminas, jugos verdes en la mañana. Caldo de hueso. El caldo de hueso era como la estrella. Claro, en el fondo el caldo de hueso lo puso como el alimento central de todo, no solamente para paliar, como hablamos la otra vez, todo el tema de los efectos de la quimio, sino también me tenían que operar 2 veces, entonces para las operaciones también nos ayudaba mucho. O sea, como una vida saludable. Para una vida saludable. Y también además, ustedes con el caldo de hueso, con el cáncer, les pasaron muchas cosas, sino que vida saludable, y también se reencontraron en el amor porque estaban también separados, supe por ahí. También. Sí. Supimos. Claro, eso fue un poquito antes, pero sí, todo se confabuló para que la Fran pudiera enfrentar de mejor manera posible. Para que todo fluyese como correspondía. Claro, nosotros estábamos juntos, ella estaba en su mejor momento, la Fran no hacía deporte, se puso a hacer deporte cuando nosotros nos separamos, se puso a hacer deporte, corriendo 21K. Claro, de hacer nada a correr 21K, entonces en su mejor estado físico, en el momento, alimentación saludable, ¿cierto? Nosotros estábamos bien como pareja. Nos pilló en el mejor todo bien, y el entonces, cáncer también era un cáncer que se podía atacar de la mejor forma. De la mejor forma y a tiempo. Francisca, tú que fuiste como, no conejillo de diente, porque en el fondo te hizo súper bien, ¿cuáles fueron los beneficios que tú fuiste descubriendo entre las quimio, la radio y el caldo de hueso? ¿En qué te ayudó? Mira, un poco, espérate, entre paréntesis, un poco qué el caldo de hueso, un poco... Pero antes saber, ya, no, es que era para... Es para que hable la Francisca. El Dami me ¿En qué le ayudó? Después te preguntamos qué es lo que es caldo de hueso. En el fondo, perdón, en el fondo el tema del caldo de hueso me ayudó desde el día 1, porque el caldo de hueso además te da energía. ¿Qué me pasa a mí con el caldo de hueso ahora y también durante? Yo voy a correr, pero poquito, porque en el fondo con las quimios que hay tan apaleado que no podía hacer mucho deporte, pero en el fondo quería seguir entrenando. Y cuando tomaba el caldo de hueso antes de salir a correr me daba más energía. Por un lado eso. ¿Energía? Energía. ¿Ya? Por otro lado, me ayudó a paliar, o sea, en las quimios y en las radios... El impacto. Yo no sentí lo que sienten en general las mujeres. O sea, también quedas con energía, no quedas botada. No, y efectos colaterales que puede tener efectos secundarios. Sentirse mal, las náuseas, todo ese tipo. Yo no sentí nada de eso. O sea, no al contrario, no es que me sintiera increíble, pero me sentía bien. Dentro de la cabida, de un proceso, claro. En todo el tema de las operaciones también me
ayudó mucho en el fondo por el fortalecimiento físico, o sea, porque la operación igual te botan harto, entonces te ayudaba en eso. Todos los niveles que semana a semana sigan revisando los niveles generales de Francisca, ¿cierto? Estaban todos dentro de los exámenes, los exámenes dentro de los márgenes aceptables. Obviamente todo le bajaba. Bajo, pero no tanto. Pero estaba bien. Durante un año nunca se resfrió, por ejemplo. O sea, el sistema inmune estaba totalmente bueno. El caldo hueso, una de las cosas es eso, el sistema inmune, cómo fortalece. Y lo otro también que nos llamaba mucho la atención, que después de las quimios fuertes, que eran hospitalizadas, venían las quimios suaves, y uno se topaba con otras personas, otros pacientes que se tenían que hacer quimio, y lo que, no sé, nos llamaba mucho la atención, que lo comentamos, la uña. A mí, antes de que me diera cáncer, mis uñas se me rompían siempre, en los lados. Siempre en los lados me pasaba que, entonces, tipo que te ibas a hacer la manicure y me tenían que poner cositas. Parecían de papel. Parecían de papel. Sí. Y desde que empecé a tomar el caldo de hueso, con quimio incluida y todo, nunca más se me rompieron. Al contrario, se me fortalecieron. O sea, en el fondo pasaste todo, pasaste todas las quimios, las radios y toda esta enfermedad de una manera bastante saludable, con energía, no te diste, o sea, uno sabe, pero no te diste mucho cuenta de los efectos secundarios que podían tener todo esto, ¿cómo se dice? No es daño colateral. Los daños colaterales, efectos la secuela del tratamiento. Claro. Fíjate que hay dos cosas que quiero rescatar y las dos van contigo. Una, antes de que iniciase el programa, le he dicho a la Fran, ¿cómo quieres que te presente? ¿Como Fran o como Francisca? Y me ha dicho Fran, pero prefiero corredora por la vida, ¿sí o no? Como el Instagram de corredora por la vida, así como directo. Las dos cosas que quiero rescatar son lo de las uñas. Hay mucha gente que tiene debilidad de uñas y de cabello. ¿Ya? Eso es un claro síntoma, de que el cuerpo está avisando de que algo no está funcionando bien en el organismo. Por lo tanto, hay un debilitamiento del sistema inmunitario en general. Y lo otro, que como buena corredora por la vida, tú tenías energía para correr. O sea, el fortalecimiento que nos entrega el caldo de huesos viene 100% dado por la gran concentración de minerales que tiene, entre otras muchas sustancias. Entonces, ahí hay una clara connotación para todos ustedes que nos están viendo de que cuando hay debilidad y fatiga física, por norma general hay una carencia nutricional a nivel celular. Y por eso cuando empezamos a nutrir correctamente el cuerpo, en base, por ejemplo, a esta maravillosa caldo de huesos, pócima, del caldo de huesos, el organismo se empieza a fortalecer. Y de ahí que tú las quimios también las pasas es como más desapercibidas. No, y lo otro que me pasó que da un poco, o sea, es súper bueno por un lado, pero por otro lado igual es como un poco triste, que mucha gente me decía, te veís mejor que nunca. Claro, te hiciste algo. Gracias, es como gracias. Es como brillante, pero ¿Tú no estabas en quimio? Sí, pues, no, mucha gente me decía eso, o sea, te ves mejor que cuando estabas sana. Entonces, por un lado es como, qué rico. Halagador, pero pucha, ¿cómo me veía antes? Bueno, Sergi, entonces también de alguna manera fortalece el sistema inmune, para redondear un poco, porque no es menor que el sistema inmune tiene que ver con toda nuestra salud. Totalmente. Lo que pasa es que a mí me gustaría que él es el experto, o sea, yo lo voy a complementar totalmente, pero aquí es el experto el que investigó muchísimo con el caldo de huesos. Es un producto que yo lo conozco desde hace mucho tiempo. Antes, conversando en el primer programa, entre bastidores, no frente a las cámaras, yo no puedo con el caldo de huesos de la vaca, pero sí con el de pollo. Claro. En la medicina ancestral china, en todas las ciencias milenarias ancestrales que se dedican a la salud, el fortalecimiento del cuerpo siempre pasa por un caldo de... Ellos te dicen que tú a nivel físico, externamente, puedes estar muy fuerte y todo, pero por dentro estar muy débil. Y ellos lo que vienen a hacer es nutrir desde dentro. Y el caldo, milenariamente, ha sido algo que es mágico para el organismo. Y las abuelitas también, cuando uno está enferma, la abuelita toma un caldito. A la mínima que te pasa algo, rápidamente es el caldito de huesos para reconfortar todo el organismo. Entonces, está claro que el impacto que tenemos a nivel del sistema inmunitario es contundente. O sea, eso es innegable. Así que, de verdad, hay que prestar atención a lo que se viene ahora. Pero mira lo que pasó con Francisca, estuvo durante un año en tratamiento con quimio, con radio, además toda la parte psicológica afectada. Totalmente. Y ni siquiera tuvo un mismísimo resfrío. Gracias por recordarme lo que estábamos con lo del sistema inmunitario. Gracias. ¿Te fue el sistema inmune? Claro, no, si se me fue. Bueno, por eso he dicho hay que prestar atención. Gracias, Alexandra. ¿Por qué es tan importante lo del caldo de huesos? ¿Cuál es el segundo cerebro que siempre hablamos? Que a veces digo, no, es el primero. El colon, el intestino. O sea, esto es un bálsamo a nivel intestinal y
vuelvo a lo milenario, a las personas que han estudiado el cuerpo humano por miles de años, lo primero que cuidaban era todo el tema digestivo, los intestinos. Y un colon permeable, y un mal de Crohn, y una colitis, y un bla, 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 se puede sanar en base a caldo de huesos. Así de contundente. Entonces hay que prestar atención porque todo lo que entra en las oficinas, en el estómago, colon, intestino, está vinculado con el cerebro y hay que tomarse muy en serio de que esto es medicina pura. Bueno, ¿y qué nos puede decir exactamente aquí en vivo? Es Rodrigo, que además tiene mucha ganas de hablar. Sí. Por favor, investigaste para tu señora todo. ¿Cuáles son los beneficios que tiene el caldo de hueso, sobre todo con el segundo cerebro, con el intestino, y con la zona digestiva, con la flora intestinal? Lo primero, como decía Sergi, lo más importante es que el caldo de hueso se puede hacer de cualquier tipo de hueso. O sea, se puede hacer de vaca, de pollo, de pescado, de cordero, de pavo, de cualquier tipo de hueso. Lo más afín a la persona. Claro, importante viene porque, claro, ancestral, esto se toma milenariamente, como decías tú, y con el tiempo se han demostrado todos los beneficios que tiene. Sí, es indiscutible. En el fondo que estábamos viendo. Aparte tiene un tema también económico, básicamente, que en el fondo tú puedes hacer el caldo de huesos con los huesos que ocupaste de otra comida. O sea, eventualmente tú puedes hacerte un pollo, sacar los huesos, congelarlo y después cuando tengas hartos huesos, hacer un caldo de hueso de pollo o de vaca o de lo que sea. Entonces es un tema también económico para la casa, ¿ya? Bueno, dentro de todos los beneficios, bueno, ¿qué es el caldo de hueso? Básicamente el caldo de hueso es colágeno que te estás tomando, aminoácidos, ¿cierto? Y minerales, que son, y la gran gracia que tiene, básicamente, que son de muy fácil absorción. Todo lo que viene en este proceso que está, ahí me preguntaban por Instagram, como estuvimos la semana pasada, ¿por qué 36 horas? Yo estaba leyendo harto. 36 horas son de cocción. Para hacer el caldo. De cocción. 36 horas. Pero acuérdate que la abuelita dejaba en fuego lento así. Bueno, ya vamos a dar, presten mucha atención, saquen lápiz y papel porque ya vamos a entregar la receta del caldo de hueso. Hay gente que lo hace en olla a presión, en 8 o 6 horas, pero la verdad que no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo en cuanto a la concentración o en cuanto al gusto o a todo. El gusto como que no cambia mucho, pero sí la consistencia. Entonces, yo todo lo que he leído te recomiendan de 24 a 48 horas, dependiendo del tipo de hueso. El hueso pescado, por ejemplo, te recomiendan 6 horas. El de pollo, es más débil, 12 horas a 18 horas. Se deshace más rápido, claro. Y el hueso de vaca, en el fondo, te recomiendan de 24 a 48 horas. Es que nosotros personalmente lo hacemos entre 36 a 42 horas aprox. Nosotros. Lo he probado a hacer en menos tiempo, a veces buscando, y no queda igual. No queda igual en consistencia, se supone que tienes que lograr. O sea, la gelatina no queda igual. No queda igual de consistente que el de 36 horas. Incluso en algunos libros te recomiendan que tú puedes ocupar los huesos nuevamente. Por ejemplo, hacer un caldo y después ponerlo nuevamente, hacer otro caldo. O sea, reutilizar los huesos caldos. Y yo no logro el mismo resultado. Obviamente les va a sacar más, porque más tiempo más le va a absorber, pero finalmente no logra el mismo... No logras extraerle la sustancia al hueso. Te propongo algo. En unos minutos más vamos a revelar cómo se prepara el caldo de hueso, pero como hemos dicho, y está Francisca acá, que es la prueba fehaciente de que fue súper bueno todo el proceso, le están llegando muchas preguntas. Tenemos un Instagram que dice lo siguiente. Dice, Valesquita dice, me sirve para mi artritis reumatoide, no me pierdo el programa mañana. Así es. ¿Qué le podemos decir, Rodrigo? Así es, mira, uno de los aportes de las cosas más importantes es para articulaciones. Todo lo que es el colágeno, ¿cierto? Sirve para... A ver, trae la glucosamina y la condroitina, que en el fondo atacan o ayudan a paliar todos los efectos de la artritis. Son antiinflamatorios. Son antiinflamatorios y aparte te ayudan a llevar en el fondo... Mira, yo estuve también investigando y también y quería compartir, pero se adelantó la pregunta. Decía efectivamente Sergi y Rodrigo que ayudaba a toda la gente que tenía inflamaciones como artritis, por ejemplo, fibromialgia, porque tú dices que tiene un alto componente, Sergi, de antiinflamatorio. Claro. O sea, son literalmente la glucosamina y la condroitina, que a mí me cuesta pronunciarlo a veces, es difícil. Son poderosísimos antiinflamatorios que el organismo, padezcas lo que padezcas, tomando las dosis adecuadas. O sea, ¿cuáles son las dosis adecuadas? No lo sé, cada persona es un mundo, pero si necesitas 6 tazas de caldo y te lo tomas y ves que estás mejorando, esa es la dosis para ti. Entonces, el antiinflamatorio que proviene de esas dos sustancias es poderosísimo y está súper comprobado a nivel científico. Te ayuda.
Por eso en la artritis, artrosis, fibromialgia, todo lo acabado de initis, que son inflamaciones. Inflamaciones también del colon, del... Todo. Primero hay incluso de la célula en el todo, porque la mitocondria, claro, o sea, el caldo hueso está diagnosticado, en el fondo demostrado también que es antiinflamatorio en general de la célula. En el fondo no solamente de la inflamación misma, sino que del cuerpo, cuando tú estás inflamado, tú necesitas un detox, ¿cierto? Cuando quieres hacer algo para poder limpiar, desintoxicarte, porque estás todo inflamado. En el fondo no es que tenga una inflamación de artritis, ¿te fijáis? Pero en el fondo una inflamación completa de la célula, esto ayuda también. Ese punto es al que me iba a referir, porque, verás, antes he dicho lo del colon. Sí. Cuando tú consumes esto, la de las primeras frases que ha dicho Rodrigo es de fácil absorción. O sea, cuando una persona está castigada y el sistema inmunitario está muy bajito porque no tiene la flora intestinal que corresponde, por exceso de medicamentos, antibióticos, mala vida, malos hábitos, harinas refinadas, flora intestinal, o sea, bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Esto, como he dicho, es un bálsamo. ¿Por qué? Porque es de muy fácil absorción. Hay sustancias que nosotros ingerimos en base a la comida que aunque las mastiques, las metabolices y las digieras, no son absorbidas. Claro. Porque tu flora intestinal no está correcta, porque la microbiota no funciona bien, por 1000 cosas. Esto, sin embargo, tiene la capacidad de penetrar, como decía Rodrigo, a nivel celular. Y ahí la gran gracia de por qué es tan reconfortante esto. Si es que las abuelas es milenario. Claro. Y aparte que tú te encontrabas muy bien en cuanto te tomas una sopa de caldo de pollo. Y aparte ayuda en la digestión también. También es un aporte a la digestión. Ayuda con los jugos gástricos, ayuda a la generación de jugos gástricos. Así es. Entonces, aparte de ayudarte en la digestión, es de fácil absorción también. Entonces tiene las dos. Tiene las dos. Ok, ¿y cómo ha sido tan interesante? Nosotros le prometimos que hoy día íbamos a hablar del caldo de hueso, pero además nos van a enseñar cómo se prepara. También tenemos un tema que no deja de ser interesante. ¿Te has preguntado por qué muchas personas que son amigas tuyas, que están cercanas, les cunde tanto el tiempo, tienen las mismas 24 horas que tú y sin embargo tú no puedes? Quizás estás organizando, planificando mal tu tiempo. Hoy aquí en Vivir Bien vamos a hablar de los ladrones de energía con Mónica López, psicóloga experta en felicidad, y tenemos un Instagram que dice lo siguiente. Vamos, dice Patti, qué bueno que mañana sí que sí. Tengo varias dudas y además estoy pasando por una etapa complicada de nosotras las mujeres. Premenopausia. Y leí por ahí que el caldo de huesos ayuda a regular las hormonas. ¿Será? ¿Es tan así? De hormonas la verdad que no le... Pero Sergi sabe de hormonas. A ver. No te voy a mentir. Yo tengo que ser súper transparente y sincero. Si utilizo la lógica, a mí sí hay un déficit en minerales, ¿bien? Hay un déficit en vitaminas, hay un déficit, por ejemplo, sobre todo a nivel intestinal o, como decíamos, a nivel celular, de la mitocondria, de lo que va a ayudar en la célula. Obviamente. Exacto. Disminución de las hormonas. Cuando entra esta dosis de minerales, porque aquí hay que rescatar algo que es clave. Son sustancias, pero en exceso lo que hay es minerales. Si algo te reconforta es de minerales, ¿ya? Entonces, cuando entran los minerales que estás en carencia, es muy posible que tu organismo se empiece a regular hormonalmente. Sí. Tiene una lógica aplastante. Ahora, yo en cuanto a lecturas, como así has dicho tú, no lo había leído nunca. Pero, mira, tiene mucha lógica. Que en fondo que ataque directamente, no. Pero sí en general, obviamente. En general, porque armoniza el cuerpo, claro. Rodrigo, yo tengo una pregunta hace mucho rato, que es mucho más fácil. ¿Cómo tú llegas a investigar del caldo de hueso y por qué llegaste a prepararlo y ayudarla a ella? ¿Qué viste o qué investigaste? ¿Qué descubriste que dijiste, aquí me la juego? No, vimos, a ver, como dije anteriormente, en el fondo lo que estamos buscando es alimentación saludable. Okay. A ver, saludable de que en el fondo que no haga mal, partiendo de eso, y aparte buscar cosas que aparte que hagan bien. Entonces, entre un montón de otras cosas que encontramos, como fortalecimiento de vitaminas, ¿cierto? Los jugos verdes, estaba el caldo de hueso, que era como el centro de la alimentación, o sea, tenía que ser algo a diario, que servía, que tenía, mientras más leo, al final ya parece cuento, que al final es bueno para todo. Entonces, uno dice ya, hay que tomarse las cosas también en serio, o sea, ver que hay investigaciones, que tiene más respaldo, y en el fondo, como dice Sergi, es un alimento que de verdad nos convenció de que es algo bueno. Y en fondo, y son un montón de tipos de dieta que recomiendan el caldo de hueso. Es que están todas. Claro, están todas las dietas. Entonces nosotros dijimos, y me la juego, claro. Claro, no sé, por ejemplo, hay un montón de dietas que te dicen el azúcar fuera, la harina fuera. Y hay un montón de cosas, pero te dicen otras cosas. Pero al final, si tú agarráis lo medular, siempre
factor común, elimina el azúcar, elimina la harina. Y acá igual, un montón de dietas en el fondo van, te recomiendan un montón de cosas, pero recomendaban el caldo hueso. Y el caldo hueso, empezando a investigar, realmente es bueno, es rico aparte, porque de repente hay cosas muy buenas que no podéis tomarlas, ¿te fijáis? Y esto realmente es rico, es saludable, es reconfortante también, es cómodo porque tú puedes reemplazar una comida. Porque hoy tú te lo puedes tomar con un consomé, ¿cierto? Apoyando algo. Yo me lo tomo como un café en la mañana, ¿te fijáis? Pero de repente, oye... Estás bien nutrido. Yo estoy bien nutrido. Llegáis en la noche, no tienes mucho hambre, quieres comer algo rico, confortable, hace frío, un caldito con un huevo. Yo en general me lo tomo en la noche con un huevo. Y eso funciona súper bien. Entonces, ¿y puedes dormir bien? Sí, perfecto. Reemplazo la comida de la noche, en el fondo, con un caldo, claro, un huevito, poco más grande, listo. un tazón un poco más grande, con un huevo. Y es que en verdad os estáis nutriendo correctamente. Claro. Es tan reconfortante, tan saludable y tan rico que tenemos que responder a todas las inquietudes. Venga, vamos, audio, por favor. Hola, consulta. ¿El caldo de hueso se puede tomar si yo tengo diabetes e hipotiroidismo? Buena pregunta. Diabetes e hipotiroidismo. Bueno, por lo mismo, a ver, no hay una contraindicación contra el caldo de hueso. Yo he buscado harto, hay gente que me estaba preguntando por Instagram. Yo no encontraba una contraindicación con el caldo de hueso. Aquí te están aportando un montón de cosas buenas que eventualmente... igual que las hormonas, no algo directo, ¿cierto? Que te va a ayudar directamente contra eso, pero es algo que te va a estar tu cuerpo completo bien. Entonces obviamente tiene que... Parte de tu alimentación saludable. Claro. Respondamos frente a las cámaras jugándonos. La respuesta es por supuesto que le va a ayudar, pero por supuesto. Una persona que padece de diabetes ya tiene mayor carencia de vitaminas y minerales que una persona sana. Por lo tanto, aquí estamos introduciendo en el organismo una cantidad más que digna de minerales y de aminoácidos esenciales. Eso por un lado. Por otro lado tenemos, que ha dicho, hipotiroidismo. Hipotiroidismo y diabetes, ya, exactamente. Con el hipotiroidismo, ahí sí que me la... Para hipotiroidismo sí, ahí sí. Ahí me la juego, sí. Incluso diciendo que con mayor contundencia, en vez del de vaca, lo haga de pescado. Lo haga de pescado. Con mayor contundencia, porque sí o sí es un producto del mar y algo de yodo le va a ofrecer. Y con carencia de producción de hormonas tiroideas le va a ayudar más. Así que la respuesta es, por favor, consuma caldo de huesos, que le va a beneficiar enormemente, enormemente. Sí. Miren, los invito a escuchar el audio porque la gente también quiere participar y está conversando con nosotros. Escuchemos lo siguiente. Hola, buen programa. Les cuento, mi mamá ha sufrido muchos años de artritis reumatoide activa. Ella estuvo tomando mucho tiempo el caldo de las patas de pollo. Ese colágeno le ha ayudado en su enfermedad muy bien. Y las inflamaciones ya no es tanta inflamación lo que tiene. Gracias. Sí. A propósito, caldo de patitas de pollo. Sí, de verdad. Claro, ahora, volviendo a lo que están diciendo, en el fondo, ¿por qué las patas? Porque en el fondo es el caldo no se hace de cualquier hueso, entre comillas. O sea, lo ideal, lo que dice toda la literatura, es las patas, tienen mucho colágeno, la cola y todos los huesos que son, en fondo, medulares. Esas son las cosas que más aportan colágeno. Lo que tiene más sustancia. Por eso, el pollo, te recomiendan hacerlo con patas de pollo. Ok, interesante el audio, porque en el fondo reafirma lo que estamos hablando a propósito de los caldos, lo que estabas diciendo tú también, Sergi. ¿Qué tiene que ver, Sergi, también ayudan los caldos de hueso para las articulaciones? Sabemos que ayuda, pero para la circulación, por ejemplo, de la sangre. A ver, por ejemplo, con sustancias como el magnesio, en cuanto a mineral que te va a aportar, sabemos que el magnesio es un distensor, un relajante, ¿ya? Y salud cardiovascular para el corazón. O sea, está todo muy relacionado, porque volvemos a lo mismo. La enfermedad, para mí empieza siempre a nivel sutil, ya, pero pongamos que comienza en lo físico. Si comenzase 100% en lo físico, significa que tú estás con una carencia de... Carencia a nivel nutricional, es que no es otra cosa que eso, una carencia a nivel celular, que tus células no se están nutriendo correctamente. Todo aporte que entra 100%, no vamos a decir que sea 100%, pero podemos decir que en su totalidad es muy absorbible esto por el organismo. Claro, esa es la gracia, esa es la gracia que tiene. Al tener esa fácil absorción, el organismo se recupera prontamente.
Es que ahí está la clave de todo. A mí me puedes colocar una ensalada tremenda, una vaca entera, fruta, no sé, vitamina C de la mejor del mercado y todo lo que tú quieras, que si mi organismo no está capacitado para absorber, no sirve de nada. Te sigues sintiendo cansado, alterado, con insomnio, triste, deprimido. Ahora, cuando le entregas cosas que sí son de fácil absorción, ahí cambia, todo cambia, porque uno se empieza a encontrar, como decía Fran, uy, yo me sentía más fuerte, incluso la gente me decía, ¿qué estás haciendo? A pesar de que estaba en su momento con esa dolencia. O sea, por eso digo que cuando hay una absorción maravillosa, todo fluye de manera diferente. Pero también hay un punto súper importante, que hay que hacer un cambio de alimentación, porque siempre recalcamos lo mismo. No porque vamos a tomar caldo de hueso vamos a mejorar nuestra calidad de vida. O sea, hay que hacer toda una limpieza, un detox, claro. Y ahí incorporando, esto sería parte de nuestra alimentación. Siempre algo que esto te va a sumar. Tú claramente no vas a agregar esto a tu mala dieta. Tú vas a reemplazar algo. Tú vas a reemplazar algo. Yo al agregar caldo, algo voy a dejar de comer. Entonces estoy reemplazando algo que no era tan bueno o que era malo. Harina refinada, por algo bueno. Sácate la marraqueta con el queso, la palta. No, oye, pero es que eso es lo último que van a dejar. Pero es una cuestión de elección. Si uno se encuentra mal y no sabe lo que le pasa a nivel de cansancio, no sé qué, es muy diferente sentarte en una once a compartir con la familia a comerte una marraqueta o una yuya o lo que sea, con queso y palta, a tomarte un consomé con verduras dentro, un caldo de huesos con verduras dentro y un huevo. ¿Quién está mejor nutrido, alimentado, física, vital y espiritual? Sí, es que además bajamos de peso, porque y además el nivel de saciedad. Exacto. Tú contaste recién que en la mañana tomaste desayuno médula, me imagino que no había un pan con una marraqueta, no existía. No, la médula no. Solo eso. Solo eso. Y quedó saciado hasta ahora. Bueno, siguen llegando preguntas, tenemos un audio que dice lo siguiente, vamos a escuchar. Hola, me llamo Carmen, ¿sirve para levantar el ánimo, estrés, ansiedad? ¿Sirve el caldo? Francisca, el caldo dice, ansiedad, estrés y energía, ánimo. ¿Qué le podría decir a Francisca? O sea, a Carmen. Carmen, totalmente. O sea, a mí me sirvió en el estado de ánimo, imagínate, con un cáncer, con quimio, con radio, con todo lo que pasé físicamente, fue un complemento muy importante. O sea, muy importante haber tomado caldo de hueso. O sea, te sirve. Porque yo creo, como dice Sergi, en el fondo todo parte a funcionar de adentro del estómago. Entonces, en el fondo, el aporte que te da nutricional y a nivel de todo es impresionante. Estaba pensando también a propósito de Carmen, que tiene ansiedad y está sin ánimo, que muchas veces cuando uno está sin energía, sobre todo cuando tú estás saliendo de tus quimios, obviamente que te tiras en una cama sin energía, tiene más tiempo para pensar, y cuando uno piensa, es un círculo vicioso. Se va deprimiendo con pensamientos negativos y no saliendo de esa espiral que es tremenda. Así que sirve de todas maneras. Sí, sirve de todas maneras. ¿Usted quiere aportar algo más, Sergi, a propósito de lo que estamos hablando? Es que volveríamos a remarcar, me basaría en los aminoácidos. Yo no me lo sé de verdad de memoria todos los aminoácidos que lleva, pero si te paras a pensar para qué sirven los aminoácidos, muchos de ellos, los esenciales, te aportan felicidad y bienestar en el organismo. Por lo tanto, ese caldo de huesos te está aportando esas sustancias que van a hacer que tú te sientas mejor. Es que es tan sencillo, si tú te sientes mejor por lo que estás ingiriendo, todo fluye. Y como perdón, es que no, iba a volver al ejemplo de antes, lo que yo contaba de las corridas. Con quimio, con todo, o sea, bueno, obviamente correr es mucho más lento de otro que estando... Sí, obvio, obviamente. Pero ya es el hecho de poder hacer ese acto. Claro, pero el hecho de tomarte la sopa y poder salir a correr y tener... que en el fondo te da energía, te da como... y al final correr te genera también otras cosas. Endorfina y estás más contenta, es como todo, un todo. Positivo. Bueno, como hemos hablado tanto, a nosotros también nos genera mucha curiosidad, así que tomen una hoja, un papel, un lápiz, porque vamos a revelar, porque lo prometido es deuda y vivir bien. Siempre se la juegan, acá están los alimentos, tu alimento y tu medicina. Los ingredientes del caldo de huesos. ¿Qué necesitamos para un caldo de huesos, Sergi? 1,5 kilos de huesos, una cebolla mediana, 6 dientes de ajo, 2 hojas de laurel. Remarcamos... Sigue. Venga, 2 cucharadas de vinagre de manzana, agua filtrada, una cucharadita de sal del Himalaya y opcional pueden colocarle perejil, pimienta o zanahoria. Ahí remarcamos que los huesos pueden ser o de pollo o de vacuno. Hay un detalle con los huesos. El ideal, uno le está trayendo todo directamente a los huesos del animal, ¿cierto? Entonces, lo recomendado es que sean animales de libre pastoreo. Esto es que sean grass-fed.
Eso es súper importante. Bravo. Nosotros lo nuestro es grass-fed. Nosotros hay varios proveedores de huesos grass-fed. Obviamente son infinitamente más caros que los normales, pero obviamente la diferencia va a estar en tu salud. Ya nosotros compramos siempre podemos decir, no sé, pero si yo voy, por ejemplo, carne en manada, ellos tienen huesos grass-fed. En el pollo yo no he encontrado huesos grass-fed. Entonces hay pollo. Entonces el pollo... Pero uno se aprovecha de comer. Por eso, tienes que aprovecharlo. Claro, yo comercialmente no he podido conseguir huesos de pollo, por lo tanto no lo he hecho. Pero Rodrigo, si yo estoy en mi casa, por ejemplo, las personas que nos están viendo en la casa, y necesitan y creen, están con problemas de artritis, o quieren mejorar su calidad de vida, la energía, etcétera, ¿qué recomiendas? ¿Qué huesos puedo ir a comprar aparte de lo que tú estás nombrando? ¿Puede ser común y corriente u otro? Mira, los minerales, todo va a estar. Todo va a estar, pero igual va a estar lo malo también, que en el fondo de comió esa vaquita, va a estar también, ¿te fijáis? Entonces lo ideal es que sea grass-fed. Eventualmente, si es que no tienes acceso a los huesos de libre pastoreo, obviamente es el hueso común y es obviamente infinitamente más barato. Una comparación, el kilo hueso en La Vega, el kilo hueso de vaca vale 200 pesos el kilo. El kilo de hueso grass-fed de vaca vale 2.000 pesos el kilo. Sí, no tiene diferencia. Es abismante. Es lo mismo que el pollo. Y el pollo uno nota la diferencia, el sabor se nota. Rodrigo, tenemos la receta, tenemos los huesos, ya sabemos que de prioridad ojalá sean de vaquitas felices, claro. Si no, lo pueden hacer con las vaquitas que no son tan felices. ¿Cómo se prepara el caldo de hueso? Bueno, el caldo de hueso se prepara, idealmente yo traje una olla eléctrica. Vamos, por favor. Adelante. Por favor. Adelante. Por favor. Aquí está su cocina, así que vamos a probar. Están ustedes en la cocina de su casa, pero más chiquita, reducida. Un poquito más chiquita. Claro, el caldo de hueso se hace en cocción lenta, ojalá al menos 24 horas. Eso es la olla, o sea, antes de que hierva. Perdón que interrumpa, remarca, un mínimo de 24 horas. Un mínimo de 24 horas para extraer todo lo que tiene el hueso. Eso es lo ideal. ¿Cuál sería el paso 1, que ya estamos medio ansiosos? El paso uno es colocar los huesos en la olla, ¿cierto? Tenemos. ¿Cuáles quieres? ¿Estos? Cualquiera. Venga. Ya. Primero, espérate, ¿primero van a hacer los huesos o el agua? Primero los huesos. Ya. Los huesos son, bueno, ahí dijimos 1,5 kilos. En realidad las cantidades no son tan importantes. Lo importante es que los huesos queden sumergidos en agua. Más hueso. Quedamos corto hueso. Más hueso. Eso. Póngale hueso Sergi nomás. En vez de decir póngale hueso, póngale hueso. Más hueso. Bueno, antes faltó un detalle. ¿Cuál? Lo ideal de los huesos es ponerlo en el horno antes. Para secarlo. 25-30 minutos para dorarlo. Hay que dorar los huesos. En la parrilla o en el horno. Idealmente para que agregue, es para darle más sabor. Ok, entonces paso 1. Paso 1 al horno. 25 minutos al horno. Lo vamos dando vuelta. Claro. Okay. Claro, una dorada, ¿cierto? Una dorada. Después. Dorado lo colocamos en la olla. Agua filtrada, importante ese importante detalle. Que sea agua filtrada, obviamente. A ver, hay que buscar, en el fondo, los mejores ingredientes. Okay. ¿Te fijáis? Entonces, el agua viene con un montón de cosas, ¿cierto? Y lo ideal es que esté filtrada. Purificada, filtrada. Claro. El ideal es que queden sumergidos en el fondo los huesos. O sea, hay que cubrir los huesos. Cubrir los huesos. No ha de sobrepasar el agua, sino cubrirlos. Claro. ¿El agua fría o caliente? El agua fría. Fría. El agua fría. Okay, el agua fría y vinagre de manzana. 2 cucharadas. El vinagre de manzana, a ver, en todas las recetas recomiendan el vinagre de manzana. Yo leí un libro que en el fondo científicamente está demostrado que no sirve para nada. El vinagre de manzana. Que no sirve. Pero dice... Hay que ver de dónde viene la fuente. Para los huesos específicamente, porque en el fondo... Para los huesos. No. Pues en la receta, porque el vinagre de manzana se recomienda para los huesos porque ayuda a extraerles más los nutrientes. Todos los nutrientes. Okay. Para eso se ocupa. Lo exacerba más. Uno debiera dejar esto reposar 1 a 2 horas antes de ponerlo a cocer con vinagre de manzana. Okay. Por eso... Para eso es, independiente de que el vinagre de manzana es bueno por un montón de otras cosas, pero para esta receta, como es tan poquito, el beneficio que es, por lo menos, yo lo he hecho con y sin y tengo el mismo resultado. Es el mismo Rodrigo, resultado. no me quiero perder. Meto los huesos al horno 25 minutos, los coloco huesos en la al horno olla. Para dorarlo o a la parrilla, se doran. Olla. A la olla, vinagre de manzana, agua. Y lo dejo reposar. Ojalá 1 o 2 horas para que repose. 1 o 2 horas para que repose. Claro. Ok, muy bien. Ya ha reposado 2 horas. Ya ha reposado 2 horas, lo pongo al fuego lento. Lento. Lento es antes de que hierva.
Antes de o sea, si puedo tener un termómetro... Pero, o sea, lento, perdón, yo interpreto que es el fuego más bajito que hay. No necesariamente, porque si va a hervir, ya me pasé. No puede hervir. Antes de que hierva. Por eso yo recomiendo, a ver, la olla eléctrica, la gracia es que uno la deja programada. Y se queda ahí estable. Esta olla, no hay ninguna que te aguante 36 horas, pero te aguantan 12 horas y uno va... Cada cierto rato la va subiendo, la va agregando. Entonces, Rodrigo, hay que estar muy atento todo el tiempo con los huesos. Hay que colocar un poquito la llama media, yo diría, no dejar que hierva. No, tiene que ser al mínimo. Al mínimo, ya. Y no me muevo la cocina. No. Porque o sea, es lo ideal acá. O sea, dentro de la cocina sí. 76 horas yo creo que es muy complejo, pero sí, incluso alguna gente te recomienda hervirla 1 o 2 horas antes y ahí bajarlo, porque en el fondo ahí puedes regular un poco, que hierva 1 o 2 horas y después lo bajas a que deje de hervir y ahí lo dejas por mucho tiempo. Ok, prendamos el fuego y lo vamos a dejar las 36 horas. ¿En vamos a tener, y con la magia de la televisión nosotros vamos a poder mostrar el resultado. Un caldo de hueso que ya pasó 36 horas. Ahí. Bien. La llama, ¿la puede mostrar cuál es el ideal de llama? Bajita, ahí está, súper bajita. Muy bien. Súper bajita. Colocamos entonces la olla con el caldo, hueso, vinagre y todo. Ok. Esto se deja, a ver, ¿cómo lo hacemos nosotros? Es buena pregunta. ¿Se tapa o no se tapa? Yo la dejo tapada. Yo siempre la dejo tapada. Todo lo que es verdura lo echamos después de 24 horas de hervir, porque al final la verdura va a sacar todo probablemente en 4 horas, va a sacar todos los nutrientes que puede tener la verdura y al final le da sabor. Y las verduras que te puedan servir para algo también, pues si la dejáis 36 horas es una verdura que no sirve para nada. Ya. Lo vamos a dejar 36 horas aquí, o sea, tomen nota porque mañana vamos a venir aquí. Está ahí. Lo vamos a dejar 24 horas, lo vamos a dejar 24 horas nomás y incorporamos las verduras. Pero y una vez que está incorporadas las verduras, yo las voy a colocar, Una vez que está listo, ya. Dejemos las verduras ahí y ahora, ¿cuánto tiempo vamos a dejar las verduras en Rodrigo? No, pues la carne, los huesos, 24 horas. ¿Sí? Y después agrego las verduras y van a estar 12 horas más. Ya llega a las 36. O sea, estamos con 36 horas hechas del caldo. 36 horas de cocción. Una duda, ¿qué pasa con el agua? Muchas veces se evapora, se me puede quemar los huesos. No, porque si no hierve no se va a evaporar. Hay que estar atento. No te puedo creer. Si no se evapora muy poquito, es muy poco lo que se pierde. ¿Puedo rellenar con agua? La verdad que a mí no me pasa, yo no lo relleno. ¿No rellenáis? Yo no relleno. Ok. ¿Vale? Entonces, ahora, bien. Probablemente si te hierve va a perder agua. Si está con la tapa, toda esa agua va circulando. ¿Te fijas? Porque igual se va evaporando y va cayendo dentro de la olla nuevamente. A ver, transcurridas las 36 horas, queremos ver el resultado final. Pero sí. antes, espérese un momento, por favor. Antes revisemos no le echamos la sal, de nuevo. Tranquilo, se la vamos a echar así en la televisión en vivo. Revisemos, por favor, los ingredientes que se requieren para hacer el caldo de huesos, porque hay personas que se están incorporando ahora a la audiencia. Venga, 1,5 kilos de huesos, una cebolla mediana, 6 dientes de ajo, 2 hojas de laurel. Y sigue que dice 2 cucharadas de vinagre de manzana, el agua filtrada. Agua filtrada debe ser más o menos 3 litros de agua. Perfecto. 2 por 1 básicamente, agua versus caldo. Una cucharadita de sal del Himalaya, opcional al gusto de cada uno, perejil o pimienta o zanahoria. Con esos ingredientes tendríamos absolutamente ahí todo. Tienes un caldo, ahí tú puedes variar con un montón de verduras, hay gente que le echa jengibre, incluso champiñones, apio, un montón de verduras, puedes ir probando. Hay gente que lo hace neutro, sin ni una verdura, sin sal, y hacen preparaciones dulces. Ayúdame, Rodrigo, un poquito. Paso 1, doramos o en el horno o a la brasa los huesos para que dé más sustancia, más gusto. Es para el sabor. Para el sabor. Para el sabor. Paso 2. A la olla. Los colocamos a la olla. Agua. Vinagre de manzana, dejar reposando 1 a 2 horas. De 1 a 2 horas. Claro. No. Sí, está bien. No, es que dije perdón, que dije no, respondiendo al switch, gracias. Eran las alucinaciones. 1 o 2 horas reposando con vinagre de manzana. Así es. Okay. El paso 3. Se pone a hervir, 1 o 2 horas a hervir los huesos, y cuando hierve, se baja hasta antes de que hierva. Ahí hay que jugar, ojalá... O sea, no hay que dejarlo que hierva. Al principio tú puedes, en el fondo, que pegue un hervor, y después lo bajas. Y ahí hay que jugar a que no hierva. O sea, generalmente la olla sin hervir. Yo la manejo que no tire por botones. Perfecto. Ni uno. Vale.
Así lo manejo yo con la olla eléctrica, que no, yo tengo una olla más grande que no es programable. Esta es programable y va a quedar ahí sin problema. Como no es un... O sea, a ver... Si bien es un trabajo fácil, pero hay que estar ahí... No, o sea, no fácil, perdón. Si bien no es un trabajo fácil, ya, entonces vosotros ya nos podéis proporcionar el caldo hecho de hueso. Así es. ¿Dónde os pueden encontrar? En Soul Porque Food de verdad, Chile, en Instagram. 36 horas vosotros agilizáis enormemente la labor. Importante el resultado. Por eso traje esto, que en el fondo el caldo tiene que ser así. No sé si la cámara está... Están enfocando. Gelatinoso 100%. Completamente. Esto es puro colágeno. Y mi pregunta es, cuando se adquieren estas botellas así en este estado, me imagino que no todo esto es para hacer un caldo. Tú echarías un poco y le añadirías agua. ¿O se puede tomar así 100%? Esto, a ver, hay gente que lo diluye un poco, hay gente que lo encuentra un poco fuerte. Pero la idea es tomarlo así. Lo ideal es tomarlo así tal cual. Yo lo tomo así. Okay. Nosotros lo tomamos así tal cual, el 90% de la gente que lo compra lo toma tal cual. Hay gente que lo diluye un poco. Esto también sirve para cocinar. Tú puedes ocuparlo como base para hacer un risotto, para un montón de preparaciones. Cazuela, hoy día una amiga me contaba para que la hace con directo. cazuela. Bueno, y una vez que está... Bueno, echamos las verduras, ¿cierto? Terminado las 36 horas, lo cuelo, se cuela, se deja en un pote grande, lo puedes dejar en el refrigerador unas 2 o 3 horas. ¿Para qué? Porque va a quedar una capa de grasa arriba. Entonces la pones en el refrigerador, la grasa se va a solidificar y es muy fácil sacarla con una espátula y ahí eliminas la grasa del caldo. El que no quiere la grasa, hay gente que quiere la grasa. Que lo quiere con todo. Claro. Ok, Rodrigo, Francisca, nos revelaron su historia, que es una historia maravillosa, que detrás del caldo de hueso no es menor, en el caso de ustedes, que es una tremenda historia de amor, una tremenda historia de lucha. Nos dieron la receta, los beneficios, así que nosotros queremos agradecerle el haber estado acá compartiendo. Le mandamos un abrazo gigante. Bueno, y a tomar caldo de huesos todos para poder tener más energía, vitalidad. Un abrazo gigante. Gracias a ustedes. Gracias.